Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, en esta oportunidad, pues quisiéramos compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Dice la poderosa palabra del Señor, y le voy a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Poderoso la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que nosotros entender que en estos tiempos finales, y tanto también como fue desde de aquellos tiempos remotos, mucha gente ha profesado conocer al Señor. Mucha gente aún dice que yo amo al Señor, que yo sirvo al Señor, que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, y obviamente que es así. Pero nosotros tenemos que resaltar lo que dice el Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hermanas, a través de la palabra del Señor nos hace esta interrogativa para que nosotros podamos entonces entender quiénes son las personas que van a entrar en el reino de los cielos. Si la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como buen cristiano para yo tener la seguridad de que vamos a entrar en el reino de los cielos? Porque dice la palabra que cualquiera dice que conoce a Dios, cualquiera sirve a Dios a la manera como le parezca. Cualquiera se dice ser cristiano. Cualquiera en estos tiempos dice estar en la verdad. Cualquiera dice en estos tiempos que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera dice en estos tiempos que yo soy muy fiel, devoto de mi Señor, congregándome, cumpliendo las responsabilidades, lo que el Señor demanda hacia mi vida. Pero note lo que dice la palabra del Señor, no todo. Entonces, nos lleva a entender cuando también dice la palabra del Señor que en estos tiempos muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Para esta interrogativa nosotros podemos encontrar una respuesta a lo que dice en la palabra del Señor. En el versículo 21 del capítulo 7, en los siguientes textos, si no dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Hermanos, esto no es un asunto de voluntad de hombres. Por eso que la palabra también nos dice que nadie se va a salvar por obras, sino acá es un asunto, es cuestión de fe. Todos sabemos, hermanos, hermanas, que nosotros ya somos salvos por la gracia de la única manera en la cual nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Desde ese momento hemos sido limpiados por su sangre, hemos sido renovados, transformados. Desde ese momento nosotros somos salvos. Desde ese momento nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Pero ahora dice la palabra, no todo. Entonces, ¿qué pasó ahora aquí? Hermanos, en el transcurrir del tiempo, conforme nosotros vamos sirviendo al Señor, hay muchos peros o hay muchos trans que se presentan en la vida. A producto de ello, muchas veces ha permitido en nuestra vida tal vez querer servir al Señor a nuestra manera, y dentro de ello podemos nosotros mencionar los afanes de la vida o los quehaceres, obstáculos, algunos problemas que lamentablemente en un momento de debilidad en nuestra vida han permitido todos estos obstáculos que muchas veces nosotros podamos condicionar nuestra salvación con el Señor. Podemos nosotros resaltar en estos tiempos que encontramos una iglesia bastante conformista, una iglesia que ya no puede dar el potencial como en su primer amor cuando estaba. Hermanos, eso es la realidad en estos tiempos y la palabra es bien claro.
O sea, no es garantía, hermanos, hermanas, de que yo me congregue, de que yo esté al día con los asuntos o con las responsabilidades administrativas que yo pueda tener. No es garantía que yo sea salvo. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a entender y aprender a hacer la voluntad del Señor, cuando tú y yo aprendemos cada día a poner por obra la palabra del Señor, cuando nosotros estamos en obediencia, cuando tú y yo estamos en obediencia, entonces, hermanos, nosotros tenemos la plena convicción, la seguridad, la certeza de que tú y yo somos salvos, de que nosotros sí vamos a entrar en el reino de los cielos, de que nosotros pertenecemos allí. Y la misma palabra dice también que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Qué poderoso la palabra del Señor. La palabra en todo sentido nos está alertando en estos últimos tiempos. Yo no sé cuál es la condición en la que tú estás viviendo, en la que tú estás pasando. Yo no sé de qué manera tú estás sirviendo al Señor, pero tenemos que nosotros tomar muy en claro lo que dice. No todo el que dice Señor, Señor. Cualquiera persona que quiera servir a Dios a su manera, a su conveniencia, como a Él lo parezca, no es garantía de que tú seas salvo. Aquí la garantía para ser salvo, para permanecer en el camino en el que el Señor nos ha llamado, para nosotros valorar ese regalo preciado, lo que el Señor nos ha dado, es cuando tú y yo ponemos por obediencia la palabra del Señor. Por eso dice, cuando tú pones por obra la palabra del Señor, entonces tú tienes esa plena convicción de que estamos haciendo la voluntad del Padre. Y ojo, que esto demanda de algunas cosas más para que nosotros podamos afirmar esa confianza, esa seguridad que tenemos al Señor. Obviamente, cuando un cristiano se siente vulnerable, cuando una persona se siente frágil en todo sentido en su vida espiritual, cuando nosotros descuidamos lo más importante, lo que es la oración, necesitamos creyentes en estos tiempos que estemos sometidos en la oración. Si nosotros descuidamos la oración, entonces, hermanos, lo demás, lo que nosotros podamos hacer, está en un peligro que se convierta, pues, como si fuera un trabajo inútil. Porque la palabra es bien enfático, no todo dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor. Nosotros tenemos que aprovechar el buen tiempo. ¿Qué significa aprovechar el buen tiempo? Cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre. Dios lo quiere eso. Dios quiere de nosotros que seamos obedientes, que practiquemos la santidad, porque la misma palabra nos dice también que sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Oiga, este es tremendo, ¿verdad? Y ahora, nosotros tenemos que entender en estos pasajes, encontramos una verdad que verdaderamente nos alerta a todos al mismo tiempo y nos lleva a reflexionar de la siguiente manera. El primero es que nosotros tenemos que autoexaminarnos en la condición en la que nosotros vivimos. Yo tengo que hacerme un examen de autoconciencia. ¿Qué tan adorador soy para el Señor? Nosotros tenemos que mucho mirarnos a sí mismo. Si todas las cosas lo que yo hago es acorde a la palabra del Señor o tal vez conforme a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que autoexaminarnos de tal manera que la palabra nos insta que nosotros tenemos que llevar una vida santa y agradable para el Señor. Nosotros también tenemos que darnos cuenta que no solamente consiste en que nos congreguemos, escuchemos el mensaje, escuchemos a cualquier predicador o tal vez por un momento aparentamos que somos cristianos. No. Entonces nosotros tenemos que ser, dice, cristianos puros. ¿Cuándo lo vamos a demostrar esto? Y ojo que la palabra nos dice también, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, es tiempo en la que nosotros tratemos de preocuparnos a sí mismo. A mí me preocupa demasiado que hay gente que se preocupa por lo demás y a veces descuidamos en lo nuestro. Nosotros no priorizamos en mejorar, no priorizamos en que cada día nuestra relación personal con el Señor sea mejor. Nosotros mucho nos enfocamos a la parte externa o al prójimo, de qué manera anda, cómo se conduce. Estas cosas han permitido muchas veces
que nosotros entremos en tiempos de decadencia espiritual, de mucho conformismo, de mucha mediocridad. La persona dice, muchos cristianos no somos a veces lo que predicamos. Muchas veces hemos tratado de aparentar. Y en estos tiempos, hermanos, el cristiano aparenta. Aparentamos en la iglesia que somos santos, que somos buenos creyentes, hombres prudentes, mujeres sencillas, pero ese es dentro de la casa de oración. Pero tú y yo tenemos que entender que nuestra vivencia del Evangelio es afuera, en la calle, en el trabajo, con las personas con quien tú te socializas, con tu familia. Allí nosotros nos tenemos que mostrarnos qué tan cristianos somos. Por eso Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo. ¿Te das cuenta la importancia, lo que tiene el ser cristiano, la importancia del Evangelio en nuestra vida? Entonces, hermanos, es tiempo en la que nosotros tenemos que tomar conciencia y ya no vivir una vida de apariencia, ya no vivir una vida de conformismo. Es tiempo, en estos tiempos finales, tenemos que nosotros más anhelar la presencia del Señor. Muchas veces nosotros queremos compararnos como la iglesia primitiva, pero nos falta mucho verdaderamente. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos en tiempos en los que el cristiano ya no quiere caminar conforme al Evangelio, no quiere sujetarse a la palabra del Señor, y estamos soñando con ir al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta palabra tan poderosa nos lleva a reflexionar, y más que reflexionar, nos lleva ahora a poner en práctica, obedecer el Evangelio, obedecer la palabra del Señor. Y ahora en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor: todo aquel que permanece en Él no peca. Este es lo más importante. Todo aquel que permanece en Jesucristo, dice, no peca, y todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Cualquiera persona, olvidándose que es cristiano, olvidándose que tenemos que obedecer el Evangelio, pecas, fornicas, haces lo que tú quieres con tu vida, vives de acuerdo a los deseos del mundo, dice la palabra del Señor, no lo has visto a Dios, ni tampoco lo has conocido, porque el que conoce a Dios, el que permanece en Cristo, dice, no peca. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos entendiendo el desafío que nosotros tenemos en estos tiempos. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros que en estos tiempos nuestra vida está corriendo un peligro. Eso quiere decir que nosotros no podemos descuidarnos, no podemos nosotros dormir en nuestro lecho. Los cristianos no somos conformistas. Los cristianos tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Y si tú no lo tuvieras algún plan aquí en la tierra por hacer, pero tenemos que entender que nuestros sueños están allá en el reino de los cielos. La palabra lo dice así. Allá nos espera una corona de vida, la recompensa de acuerdo a nuestra obediencia aquí en la tierra. Si somos obedientes, no tenemos una recompensa en el reino de los cielos. Y si eres un desobediente, también hay recompensa allá en el infierno. De tal manera que nosotros tenemos que decidir por cuál optar. En mi caso, yo estoy optando esa corona de vida que me está esperando allá. Yo no quisiera que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Hermanos, esta palabra es para ti también. Procuremos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Tú tienes que entender que allá te espera una corona de vida. Allá hay recompensa para todos aquellos los que hacemos la voluntad del Señor acá en la tierra. Y por tal razón, hermanos, esta palabra debe fortalecerte. Esta palabra debe motivarte el día de hoy para que tú cambies tu manera de pensar. Enfoquémonos más en obedecer la palabra del Señor. Ahora entonces nosotros entendemos por qué el Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra todo se considera completo, no solamente una parte. Yo no puedo decir que el Señor está tan interesado en mi corazón, porque eso es lo que muchos dicen, cuando por lo demás estoy haciendo cosas desagradables. Yo no puedo decir que Dios está interesado en mi corazón cuando por la parte exterior de mi cuerpo ando como yo quiero.
o haciendo con mi cuerpo como yo quiero. La palabra todo significa todo completo. Por eso dice la palabra del Señor, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Santidad es todo. Por eso que, hermano, el creyente en estos tiempos tiene que decidirse, servir a Dios o servir al mundo. Pero de tal manera nos dice que nosotros, o voy a tratar de decirte de esta manera, tú no puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Amarás a uno y al otro lo odiarás. Entonces el Señor también nos dice de esta manera, decídete pues de una vez, ¿amas al mundo o obedeces mi palabra? Pero tú tienes que saber muy claro que al final el resultado va a ser de acuerdo como nosotros hemos vivido en este mundo. Ahora, el Señor en cuanto a la santidad, Él es inalcanzable. El Señor en su amor, Él nos ha alcanzado a todos. Te alcanzó a ti, a mí. Con su muerte en la cruz nos hizo libres, nos limpió de nuestros pecados. Es tanto la misericordia de Dios que nos alcanzó por medio de su Hijo unigénito que pagó un precio allá en la cruz. Hermanos, Él tuvo que pagar un precio allá en la cruz. ¿Te imaginas hoy en el lugar de Cristo que ahora nosotros, siendo crucificados? Oiga, sería terrible, ¿verdad? Sería terrible, hermanos. Con una simple prueba que a veces tenemos que enfrentarnos en la vida, lloramos, nos desesperamos, nos quejamos, nos lamentamos. Y tú te imaginas cuando Jesús, en aquel momento cargado en la cruz, recibía latigazos y no decía nada por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cómo no valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Cómo no valorar todo ello? Entendemos que hay momentos en los que nosotros nos atravesamos por diferentes circunstancias. Escasez, falta de trabajo, el desempleo, ya nos falta dinero, nos faltan muchas cosas, pero nada comparado, hermanos, hermanas, con el amor de Dios. En tu corazón tú amas a Dios, teniendo y no teniendo, también eso nos dice la palabra del Señor. De tal manera que la palabra del Señor nos enseña en estos tiempos a ser personas equilibradas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Oseas vemos a Israel de qué manera desobedecieron al Señor. Oseas capítulo 8, versículos del 2 al 4, dice la palabra del Señor: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Versículo 3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituir príncipes, mas yo no los supe. De su plata, de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Lo que queremos resaltar en esta parte: Israel, el pueblo escogido del Señor como la niña de sus ojos. Cuando nosotros entendemos aquí en esta parte, Israel fue duramente azotado por el enemigo, por su propia rebeldía, por ser de dura cerviz. Lo que tenían, el enemigo venía, se las llevaba a sus hijas, se las llevaba sus sembríos, todo lo que tenían se las llevaba el enemigo. ¿Por qué razón? Dios no lo quiere así. Pero por su misma desobediencia, de tal manera, de tanto ser esclavo del enemigo, llegó un momento en la vida en que ellos dijeron: Dios mío, empezaron a clamar a Dios, empezaron a acordarse de las maravillas de Dios. De tal manera dijeron: Señor, ¿dónde estás? Yo te conozco. Yo te he estado sirviendo. Yo he estado congregando. Yo estaba ayunando. Yo estaba orando. Y ahora el Señor, ¿qué te dice? Pero nunca te conocí. ¿Por qué razones? Porque a veces, hermanos, andando en una doble vida, hermanos, ¿cómo crees que el Señor nos puede escuchar? Si hoy nosotros estamos en el templo escuchando la palabra del Señor, nos limpiamos en la palabra, nos gozamos con la palabra, pero al salir afuera la situación cambia, volvemos a la vida antigua. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que el Señor me está escuchando? Y esa es la razón por la que el pueblo de Israel en su corazón metió la idolatría, hicieron lo que ellos les parece. Por eso dice que ellos mismos establecieron reyes, ya no conforme a la voluntad del Señor. Eso es como en estos tiempos también nosotros
Tomamos una decisión de hacer algo y lo hacemos porque queremos hacerlo, pero no consideramos a Dios en nuestros caminos. El pueblo de Israel lo mismo pasó, establecieron reyes sin consultarle al Señor. Dice, pero no escogidos por mí, sino constituyeron príncipes, mas yo nunca lo supe. Como a quien decir, muy bien hermanito, yo veo que tú tienes la facilidad de palabra, yo veo que tú tienes la habilidad, entonces yo sé que tú puedes ser una excelente persona dentro del ministerio. Ven, más bien, te doy la oportunidad para que tú puedas predicar el evangelio, para que tú puedas dirigir la congregación. Pero la gran pregunta es, ¿esta persona a quien yo le estoy eligiendo, será que Dios le eligió? ¿Será que Dios le dio el ministerio? De tal manera, como esta persona no ha sido elegido por el Señor, esta persona va a fracasar, esta persona va a salir haciendo desórdenes, haciendo cosas dentro de la obra del Señor, a lo más probable, destruyéndole. ¿Por qué razones? Porque no le llamó Dios, simplemente fue elegido por hombre. Y entonces nosotros entendemos que el pueblo de Israel se olvidó de Dios, a Dios le dejó de lado. Entonces la palabra dice, cualquiera que quiera hacer las cosas a su manera, olvidándose de Dios, sin tomarle cuentas al Señor, hermanos, te lo aseguro que no nos va a ir bien. Vamos a fracasar. Y ese es uno de los problemas, hermanos, en estos tiempos, que el cristiano quiere salir con la suya. El cristiano cualquier cosa quiere hacer para brillar, para engrandecer su éxito, pero no somos capaces de decir al Señor, Señor, lo que yo voy a hacer está en la dirección tuya, está en la voluntad tuya. No somos capaces de consultarlo, no somos capaces por algo lo que vamos a hacer, a lo menos siquiera sacar un pequeño espacio de tiempo, de doblarnos de rodillas, Señor, este es lo que quiero hacer, he venido a presentarte estas necesidades, estos deseos, Señor Dios mío, ayúdame, que no sea lo que quiera hacer, que no sea por mi propia fuerza, lo que voy a hacer, que no sea por lo que yo quiero, sino, Señor, yo quiero que tú estés incluido dentro de mis proyectos, dentro de mis finanzas, en mi trabajo, Señor. Yo quiero darte el primer lugar, ayúdame. Diría, ¿acaso el Señor no es nuestro ayudador? Pero el pueblo de Israel, ese es justamente lo que no hizo. Por eso en su corazón ellos metieron la idolatría. Hay gente, hermano, en estos tiempos que en su corazón le han metido la idolatría. Por eso que encontramos cristianos, hermanos, en estos tiempos que quieren servir a Dios a su manera. Esta palabra, cuando nosotros lo predicamos, cuando nosotros lo hablamos, todo le toman como si uno le estuviera atacando, como si uno le estaría dando indirectas. No, hermanos, la palabra de Dios es palabra de poder. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Obedeces la palabra del Señor o simplemente tú trazas tu propio camino? Tenemos que entender que cualquiera que trace su propio camino sin considerar a Dios, debo decirte que es un fracaso. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel por esa razón fracasó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, dice, Israel desechó el bien y el enemigo lo perseguirá. Por eso, hermanos, encontramos cristianos de tiempo que se quejan para todo, que no les va bien, porque simplemente se volvieron rebeldes, no obedecen la palabra, quieren hacer las cosas como a ellos les parezca, quieren acomodar el evangelio a su manera. Y esto no es así, hermano, hermana. Por algo la palabra del Señor es el manual de la vida. Esta Biblia es el manual de la vida del cristiano. Y Dios le dijo bien claro a Josué, de este libro, que es la ley, de estas palabras que es la ley, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, meditarás en ella de noche, de día, le guardarás, lo aplicarás y vas a ser prosperado en todo. Y es más, antes de recibir esa recomendación, le digo, esfuérzate y sé valiente. No le dijo que se siente y que se cruce los brazos, que lo demás va a venir por arte y magia. No le dijo eso. Tienes que ser tú, le dijo. Levántate, da el primer paso. Tú tienes que tener la iniciativa. Pero acuérdate que yo voy a estar todos los días contigo. Si tú haces algo, yo estoy contigo. Yo te ayudo. Pero si no haces nada, ¿qué puedo hacer yo? Dice el Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que se goza con la palabra del Señor, deje un amén allí. Y esta es la realidad, hermanos, que se vive, que se vienen viviendo en estos tiempos. Es obvio que la desobediencia a Dios se convierte en rebeldía y esto trae consecuencias. Todo lo malo que uno llegue a hacer
ante los ojos del Señor, esto trae consecuencias. Quizás en el momento no, pero con el pasar del tiempo vas a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Acuérdate cuando David cometió el pecado terrible con la mujer de Urías. A la larga del tiempo sus hijos tuvieron que pagar la consecuencia. Hermanos, si tú amas a tu familia, si tú te amas a ti mismo, si tú crees que Dios te ama, si tú crees que Dios está constantemente contigo, hermanos, no hagamos con nuestro cuerpo como si tú no valieras nada. No juegues con tu vida, hermanos. Valoremos el sacrificio, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros en las manos del Señor somos como esas joyas preciosas, como esas perlas brillantes. Eso somos para el Señor. Y eso a nosotros nos llena de gran satisfacción de creer que hay alguien que te ama, que hay alguien que te valora. Hermanos, no esperemos que un día el Señor nos diga, nunca te conocí. Y la palabra es aquel día se van a lamentar, en aquel día muchos van a decir, Señor, yo predicaba en las calles, yo predicaba, Señor, en las redes sociales, yo predicaba en la radio, en la televisión, por las esquinas, yo era un evangelista cuando predicaba, las almas venían a ti. Pero si estuvo viviendo en una doble vida, en desobediencia, ¿cuál será la respuesta del Señor? Apartaos de mí, maldito, yo nunca te conocí. Y échenlo al infierno, dirán, ¿no? En ese momento. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, en estos tiempos hay muchos creyentes que son esclavos de vicios, que son esclavos de las novelas, de la pornografía. Esa es la realidad, hermanos, en estos tiempos. Por eso que muchas veces, hermanos, vivimos en una doble vida. Las cosas no marchan como nosotros quisiéramos que sea. Tratando de ser un poquito extremista, debo decir que nosotros mismos somos los que permitimos que a los demonios entren en nuestra vida, en la casa, en la familia, en los hijos. Porque somos nosotros que abrimos las puertas al enemigo para que él haga de la suya. Hermanos, esa es la vida de esclavitud en estos tiempos. Dios nos ha traído a nuestra vida o nos ha dado paz. Es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero yo te pregunto, ¿tendrás paz en tu corazón cuando tú andas en una doble vida? ¿Sentirás paz tú en tu corazón? ¿Sentirás gozo en tu corazón? No, hermanos. Cuando nosotros amamos a Dios, estamos fortalecidos, tenemos esa confianza. Pero cuando estás en una doble vida, hermanos, cada día sentimos que todo se está yendo de las manos. Cada día sentimos aflicción en nuestra alma, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que le consume al hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22 del capítulo 7 de Mateo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos van a decir en ese día, Señor? ¿Te acuerdas en aquel día cuando yo sacaba el saco y le daba a la gente cómo caía al piso? ¿Te acuerdas, Señor, aquel día cuando yo le soplaba a la gente cómo caía al piso? ¿Te acuerdas, Señor, aquel día cuando yo usaba la unción de la Coca-Cola, la unción de la escoba, del chancletazo, no sé qué cosa? ¿Te acuerdas, Señor, cómo la gente caía? Y eso dice la palabra, muchos en aquel día dirán de esa manera. ¿Y cuál es la respuesta entonces del Señor? Entonces, hermanos, volviendo al versículo 2 del capítulo 8 de Oseas, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. ¿Cuántos de ellos se expresaron de esta manera? Señor, yo estaba en las vigilias, yo estaba en los ayunos, yo estaba en las campañas de oración, yo estaba en las campañas evangelísticas, yo era puntual en mis mayordomías, en las responsabilidades de la iglesia, yo era el que colaboraba más, el que aportaba más. ¿Cuántas veces he dejado hasta de comer, de dormir, de vestirme bien, por estar presente en los cultos? La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 25, el versículo del 1 al 13, nos habla la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo. Las 5 vírgenes que eran prudentes y las otras 5 vírgenes eran insensatas. Pero tomemos en cuenta la actitud de las vírgenes insensatas. ¿Qué significa insensatez?
persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos, o realiza acciones que son, dice, irracionales o ilógicas. Esa es una persona insensata, en algunas ocasiones incluso poniendo en riesgo hasta su vida de otras personas, la vida de sí mismo y de las otras personas. Por eso que, hermanos, en esta parábola nos damos cuenta que estas 5 vírgenes insensatas no estaban prevenidos, solamente se fueron cuando se terminó el aceite de su lámpara. Ahora se fueron a buscar, y cuando regresaron, acuérdense que las puertas ya se habían cerrado para las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, ese aceite, ¿qué significa? La unción del Espíritu Santo. Necesitamos en estos tiempos estar llenos del Espíritu Santo. Estamos orando y tenemos que seguir haciéndolo insistentemente. Hermanos, nos falta unción en estos tiempos. Hay mucha necesidad en la obra del Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho que oremos por un enfermo? Hemos orado y no ha pasado nada. Porque verdaderamente nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Y en estos tiempos, hermanos, la insensatez es un mal dentro de la iglesia. Creyente que sea un hipócrita es una virgen insensata, por ejemplo. ¿Cuántos hipócritas tenemos dentro de la congregación? Un cristiano que sea necio o necia es un insensato. En su corazón no hay esa disposición de anhelar, de ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, yo te motivo, te insto en esta noche, enfócate cada día en tratar de que seamos llenos del Espíritu Santo. No seamos como las vírgenes insensatas. ¿Qué significa esto? A veces estamos bien en la iglesia, sentimos el gozo, sentimos el fluir del Espíritu Santo, nos vamos gozosos, pero después nos olvidamos. Algo pasa en la vida, nos desalentamos, nos frustramos y le echamos todo para atrás. Tratando de ilustrarte de esta manera, eso es lo que significa la actitud de las vírgenes insensatas. Ahora, muchos dicen, procurarán ser recibidos en el cielo, pero ya será demasiado tarde. Muchos sueñan con ir al reino de los cielos, que no está mal, pero la gran pregunta es, ¿estamos preparados ya en este momento para ir al reino de los cielos? ¿Tú qué me dices? ¿Estamos preparados ya en este momento si nos tocara morir para dejar de existir de este mundo? En este instante, ¿estaremos preparados? ¿Qué es lo que te falta? ¿En qué le estás fallando al Señor? ¿En qué lo estás deshonrando al Señor? Hermanos, son preguntas que nosotros tenemos que constantemente hacernos a sí mismo para autoexaminarnos. Hermanos, no esperemos que un día el Señor nos diga, nunca te conocí. Después de escuchar este mensaje ya no hay excusa, hermano, hermana, ya no hay excusa porque tú y yo ya conocemos la verdad. El hecho que yo sea predicador no es garantía de que yo sea salvo. Cuando tengo la seguridad que soy salvo, cuando yo obedezco el Evangelio, cuando obedecemos esta palabra, cuando lo vivimos esta palabra, cuando le ponemos por obra esta palabra, eso nos da seguridad de que nosotros somos salvos. Eso nos da seguridad que si se da el arrebatamiento en este momento, nos vamos con el Señor. Pero si estamos en una doble vida, hermano, ¿cuál será tu respuesta? Muchas veces ese silencio como que no es agradable, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice Mateo 25, capítulo 12, versículo 12, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que cada persona tiene que ocuparse en su condición espiritual. Estamos más ocupados en la condición de nuestro prójimo. Mira cómo se viste, mira cómo anda. Hermanos, estamos más preocupados por lo ajeno cuando esto es un asunto en el que nosotros tenemos que enfocarnos en sí mismo. Mira tu condición como está delante del Señor. Ya no es el tiempo, hermanos, de estar murmurando, de estar juzgándonos como si tú fueras el juez, tomando atribución del Señor. Solamente el Señor un día va a juzgar. Pero nosotros ya estamos juzgando en estos tiempos. Vivimos tiempos con pensamientos maliciosos.
¿Cuánto nos falta, hermanos, nosotros moldear nuestro carácter de acuerdo a la palabra del Señor? Hermanos, y estas cosas suceden en nuestra vida personal y dentro de nosotros porque nos falta algo hacer. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice. Y es más, engañándoos a vosotros mismos. Oiga, resalta bien esta palabra, lo que dice en tu Biblia. Sed hacedores de la palabra. Hermanos, la palabra nos está confirmando que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante saber lo que la palabra del Señor dice, pero es mucho más importante cuando tú y yo la obedecemos. La pregunta sería, sinceramente, ¿queremos caminar conforme a la voluntad de Dios? ¿Tú qué me dices? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo sé que la respuesta es que tú y yo obedezcamos siempre la palabra del Señor. Al cielo nadie va a ir por obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Nadie va a ir por obras. Nadie va a ir al cielo porque usa palabras elocuentes, palabras persuasivas. Nadie va a ir al cielo porque es un excelente profesional secular. Nadie va a ir al cielo porque tú eres muy dadivoso. Hermanos, no por obras, dice la palabra del Señor. Está clarísimo para que nadie se gloríe. Aquí es un asunto de fe. Aquí es un asunto de obedecer la palabra, nada más. Yo puedo ser bueno. Yo puedo compartir con mi prójimo, que no está nada malo. Pero eso no es garantía de que yo sea salvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De nada sirve, hermanos, estar mirándonos con una indiferencia en estos tiempos. ¿Te has dado cuenta la indiferencia dentro de la congregación? De nada sirve estar mirándonos nosotros o menospreciándonos o jactándonos. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Las cuales el versículo 23 dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, nosotros tenemos que entender, ¿quién conoce tu corazón? Yo no lo puedo conocer tu corazón, ni tú puedes conocer lo mío. Pero tenemos que entender que es Dios quien conoce nuestro corazón. Él mira nuestro corazón. Entonces Jesús conoce todos los secretos del corazón, todo lo que está guardado en el corazón. Tristemente, la condenación está reservada para estos tiempos, para las personas o para los falsos ministros, para aquellos que dicen que son cristianos y sinceramente no lo son. Para aquellos que dicen ser pastores y cuando en la realidad no lo son. Para aquellos que dicen ser evangelistas cuando no lo son. Para aquellos que dicen ser profetas ni siquiera cuando lo son. Para aquellos que dicen se creen ser apóstoles ni siquiera cuando lo son. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. También nos dice, las cuales a través de sus falsas enseñanzas y los milagros o señales que los acompañan, engañan a muchas personas, arrastrándoles juntos a ellos mismos al infierno. Hermanos, en estos tiempos encontramos una controversia de denominación a denominación. Tú no estás en la verdad, yo estoy en la verdad. Tú estás en el error, yo estoy en la verdad. Salte de allí y ven acá que nosotros somos la verdad. Hermanos, por eso la palabra del Señor nos dice bien claro: enfócate en la palabra del Señor, obedece la palabra del Señor, cree en la palabra del Señor. Pónele por obra en tu vida, dice la palabra. No dice que te estés distrayendo, que allá está la verdad o acá está la verdad. No dice eso. Nos dice, acomoda la palabra del Señor en tu vida para que tú puedas agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Salmos capítulo 5, versículos 4 al 6 dice: y a ti, Dios mío, no te agrada la maldad. ¿Te das cuenta? Pero ¿cuántas personas en estos tiempos practican la maldad? Haciendo cosas desagradables delante del Señor, robando, estafando, maldiciendo, hablando groserías, haciendo abominación delante del Señor. Y ahora dice el siguiente Salmos: por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos, ni amas a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos
y rechazas a los tramposos y asesinos. Hermanos, ¿cuál es tu condición espiritual delante del Señor? El salmista es muy enfático con la palabra aquí. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad. ¿Te das cuenta? Número 1. Número 2. No soportas a los orgullosos. ¿Cuántos orgullosos tenemos dentro de la congregación? El orgullo muchas veces no nos deja mirar, como dice, cara bonita en ojos ajenos. Esa es una realidad en estos tiempos, hermanos. Y ahora el número 13, tú, Señor, solamente tú, Señor, es el que destruye a los mentirosos. Entonces, hermanos, este salmo nos hace entender una vez más y nos confirma que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, por nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27 dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Mira lo que dice Pablo. Pablo nos habla aquí y resaltamos esta palabra que dice, vivo con mucha disciplina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando un cristiano vive conforme a la palabra del Señor, va a ser un cristiano disciplinado. Y de eso nos habla el apóstol Pablo acá. Pues si anuncio a otros la buena noticia, o sea, si predico este evangelio, no quiero decir que al final Dios me descalifique a mí. Y esto nos hace entender cuando dice alguna parte en la Biblia, tú que predicas, pues predícate a ti mismo. Tú que predicas, vívelo. Tú que escuchas este mensaje o que escuchas tantos predicadores, pues vívelo, aplícalo en tu vida. Tú que estudias tu Biblia, aplícalo en tu vida, obedécelo, cúmplelo. Eso nos hace entender el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice una vez más, para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina, entrenamiento. El cristiano cada día se entrena a través del ayuno, a través de la oración, vigilias o estudiando la palabra del Señor. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda de un arduo trabajo. Entonces por eso dice que el cristiano debe ser disciplinado, enfocado, metido de lleno en cuanto a los asuntos o compromisos que tú tienes con la obra del Señor. ¿Eso qué significa? Que muchas veces nosotros hay que autonegarse para una preparación seria. Ahora, como cristianos, corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial. Ya te decía, todos apuntamos, todos estamos con esa visión de que queremos ir al reino de los cielos, pero no todos estamos con esa convicción firme de que si ahorita llegara el momento de irnos con el Señor, entendemos que no todos estamos preparados. Por eso dice la palabra del Señor, el camino para servir al Señor es constante, o mejor dicho, el creyente tiene que estar constantemente entrenándose, preparado, entrenándose a través del ayuno, entrenándose a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor, hablando de la palabra del Señor, aplicando a su vida. Entonces, hermanos, la disciplina esencial de la oración, el estudio bíblico, la adoración, nos equipa para correr con vigor, con fortaleza, porque nosotros tenemos que entender que mientras más nos sometemos al Señor, practicamos más la humildad del Señor, entonces el Espíritu Santo va a fluir en nuestra vida. Hermanos, ¿cuántos creemos que Dios es un Dios de poder y Él está dispuesto a hacer muchas cosas con nosotros? Pero tenemos que entender, de acuerdo a nuestra condición en la que estamos sirviendo al Señor. Si estamos en una doble vida, hermanos, nunca vas a dar el potencial de acuerdo como tú sueñas, como tú piensas. Tus intenciones pueden ser muchas, tus deseos pueden ser muchos, pero ¿qué puede hacer Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos viviendo una doble vida? Personalmente,
Yo no quiero que un día el Señor me dijera estas palabras: nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es tiempo que nosotros nos enfoquemos más en la obediencia del Señor. Yo sé que, hermanos, el Señor ha hablado a tu vida en esta oportunidad. Y yo sé que, hermanos, de hoy vamos a aprender a marcar una diferencia. No importa en la situación en la que tú estés pasando, en la que tú estés viviendo. Nunca es tarde para volver a empezar de nuevo. Nunca es tarde para decirle al Señor: yo me equivoqué, me arrepentí, cometí pecados. Nunca es tarde, hermanos, para empezar de nuevo. Cualquiera persona que se humilla, que reconoce su falta, dice la palabra, Señor, que Dios está listo para perdonarlo. Pero hay que nosotros reconocer, decirle al Señor en qué hemos fallado. Acompáñame y hagamos juntos esta oración. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Te doy gracias en esta oportunidad por permitirme haber predicado esta palabra. Y yo sé que tú has hablado a la vida de todos aquellos quienes se han conectado, se han dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Padre, perdona sus pecados, sus errores, por más duro que haya sido su vida, por más difícil que haya sido su vida a consecuencia de los pecados. Padre, tú eres un Dios grande, poderoso y amoroso. Tú perdonas, Señor Jesús. Perdona a aquellos que han reconocido sus faltas. Gracias, Señor Jesús. Gracias también te doy. En tu misericordia hoy he podido hablar tu palabra. La gloria sea para ti, Señor Jesús. Bendice la vida de todos aquellos que se han conectado en esta transmisión. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado hermana, hermano, por tu tiempo y por haberme acompañado en esta noche y así juntos hablar la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor. El Señor ha hablado a mi vida y yo sé que a la tuya también. Deseándote, hermano, hermana, que le pases muy bien. Siempre no descuidemos siempre la oración. Te pido que sigas nuestras transmisiones. Siempre hay palabra de Dios. Dios tiene una palabra para ti. Conéctate en los 3 horarios que estamos transmitiendo. En la mañana, que es 5:30, 7:30 de la noche y 9:30 de la noche. De lunes a domingo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Hasta pronto.